A mayor capacidad de relación, mayor inteligencia. Pero también se necesita información, porque yo no puedo hacer relaciones entre este objeto y otro si no tengo información. No tenemos el conocimiento. Así que está el conocimiento y la capacidad de relación de datos. Esos son los componentes de la inteligencia. Lo que nos permite comprender lo que sucede. Bueno, seguimos. Ley de ciclo. Todo en el universo está en evolución y va desde lo más simple a lo más complejo y organizado, según tiempos y ritmos cíclicos. Con esta ley estudiamos la dinámica, el ritmo, el ciclo, el movimiento hacia la transformación de lo simple a lo complejo. Advertimos la actividad permanente de la conciencia y desmentimos categóricamente la arcaica creencia de la pasividad de la misma. Bueno, estamos hablando de tiempo, ¿no es cierto? Es una ley que habla de los tiempos, de la evolución temporal, y dice que esa evolución va desde lo simple a lo complejo. A nivel universal, por ejemplo, se supone que todo comenzó, este universo comenzó en una especie de explosión de energía hace 15.000 millones de años. Esa energía en expansión, en función de ese evento original, supongamos que en principio era una unidad simple. Se dividió inmediatamente en miles de millones de pequeños átomos de hidrógeno, concentrándose la energía en esa materia. Acababa de crearse la materia. Lo más simple era la energía original. Esta materia ahora condensada en forma de átomos de hidrógeno, que son la forma más simple de la materia del universo, era sin embargo más compleja que la anterior. De una masa de energía individual simple, ahora tenemos la energía concentrada en pequeños átomos de hidrógeno, cada uno de los cuales tiene un núcleo y un electrón que gira alrededor. Eso es más complejo que lo anterior, ¿se dan cuenta? Ha aumentado la complejidad, han aumentado las diferencias en el interior de esa masa de energía indiferenciada del principio. Se han formado diferencias que aumentan la complejidad con respecto al punto anterior. Pero luego, estas partículas de hidrógeno que se van expandiendo en todas las direcciones, se empiezan a relacionar entre sí. Se condensan tanto debido a la ley de atracción gravitatoria que se encienden y se forman las estrellas. Otro fenómeno nuevo que no existía, una nueva diferencia en el universo, una nueva complejidad. Ahora estas estrellas irradian energía, pero además los átomos de hidrógeno se van transformando en átomos de helio, que son más complejos, ya tienen 2 protones en su interior y tienen 2 electrones alrededor, no uno y uno. El helio es más complejo que el hidrógeno. Y así, de esa manera, se van formando poco a poco todos los demás elementos que conocemos, ¿no es cierto? Que finalmente terminan formando los planetas, como el planeta Tierra, donde hay más de 100 elementos diferentes, y todos formados de las estrellas en el proceso, desde lo simple a lo complejo. Pero, además, una vez que el planeta adquiere determinadas características con el paso del tiempo, y se estabilizan los océanos, y se estabiliza una atmósfera,
y surgen áreas terrestres, secas. Empieza a surgir en ese caldo de cultivo una complejidad mayor, que es la vida. Aparece la vida. La vida es una estructura mucho más compleja que cualquiera de las estructuras físicas anteriores. O sea que continuamos en la misma tendencia, desde lo simple a lo más complejo. Y la vida empieza en forma sencilla, como fueron los seres unicelulares, ¿no es cierto? En el agua, en ese caldo de cultivo, pero ya empiezan las funciones básicas de la reproducción, la alimentación, en fin, nacen, mueren, se van formando las formas de vida y se empiezan a unir entre sí esos seres unicelulares simples y empiezan a formar organismos más complejos. Y surgen todas esas cosas que se han estudiado en la escuela primaria, los paramecios, las amebas, todas esas cosas. Y esos seres simples, pequeños, luego se van relacionando entre sí y van formando organismos cada vez más complejos. Surgen los peces, después unos salen del agua, surgen los anfibios, luego los terrestres. Y se va complejificando todo, porque sigue habiendo peces, sigue habiendo amebas, sigue habiendo paramecios, todas esas cosas. Pero el proceso va haciéndose cada vez más complejo, estos seres que van, aparecen los reptiles, se va complejificando la estructura de los seres vivos, se va complejificando la estructura del sistema nervioso. Luego aparecen los mamíferos, que ya controlan su temperatura corporal, pero además empiezan a sentir, tienen emociones, que los reptiles no tenían. Después se les empieza a crecer la cabeza, aparecen los primates, y aparecen los humanos, más complejos que todo lo anterior, pero no es lo último. Esto va a seguir, pero lo importante es observar esa cadena que va desde lo más simple a lo más complejo y sigue avanzando en esa dirección. ¿Entiendes? Como tendencia general, un proceso puede evolucionar o involucionar, cristalizarse o puede producir un salto de cualidad que transforma radicalmente su identidad de comienzo. Los procesos evolutivos no se desarrollan en línea recta ni con tiempos o aceleraciones constantes. Surgen, crecen, se desarrollan, declinan y se desorganizan, pero al desorganizarse dan nacimiento a nuevas formas que repiten el mismo proceso a otro nivel. Y esto es lo que veníamos hablando de los seres vivos, ¿no? Estos procesos no están desconectados, sino que los elementos progresivos del paso anterior continúan en el posterior. De este modo, los ciclos no son círculos cerrados, sino que tienen forma de espiral. Ejemplos de esto son las civilizaciones que han seguido el proceso de surgimiento, crecimiento, desarrollo, declinación y desorganización, en donde la experiencia acumulada más evolucionada pasó a la civilización siguiente que desarrolló aún más los elementos progresivos de momentos anteriores. Las sociedades fuertemente conservadoras hacen mucha resistencia a que algo cambie. Las instituciones cristalizan la experiencia impidiendo el cambio. Desde nuestra perspectiva, esta es una postura antihistórica. Allí se tiene el nombre de la tradición y los antepasados gloriosos. A que nada nuevo surja, porque cualquier cosa nueva que surja pone en cuestión esa forma que se relaciona con la identidad, con el modo en que se cree que uno es. El temor a la pérdida de la identidad intenta frenar el cambio. Esto genera conflictos, porque todo el universo cambia, y esta tendencia va más allá de su propia voluntad. Todo está en evolución, y esa evolución tiene una dirección. No es que todo vaya al desastre,
sino que todo va buscando una organización más compleja que permita compensar de mejor modo el desequilibrio que se genera permanentemente. Esto se ve en las galaxias, en las moléculas y, por cierto, también en las sociedades y las personas. Nada es siempre de la misma manera, sino que cambia, muta, evoluciona. Es importante comprender esta idea de que la estructura está siempre en movimiento, que ese movimiento lo apreciamos al ver los cambios que se dan en la estructura en cada momento y que a su vez los distintos momentos se relacionan entre sí con la lógica del proceso. Esta lógica se refiere a la dirección hacia una organización de mayor complejidad. ¿Cuál es la razón de la necesidad de una mayor complejidad? La razón es que el medio cambia. Los cambios desequilibran y es necesario restablecer el equilibrio. Pero esos cambios en el medio también son cada vez más complejos y requieren en la estructura un cambio cualitativo para poder perpetuarse. Cuando ese cambio no se produce, la estructura involuciona y desaparece. Estos cambios no siguen un ritmo fijo, sino cíclico, un ritmo que no tiene la regularidad del calendario o del reloj, porque estas son formas espaciales externas de medir el tiempo, y el tiempo de los procesos se comprende cuando se aprecian los ciclos dados por el devenir interno de la estructura, por la temporalidad humana. La ley de ciclos nos explica el cambio de las estructuras que van mutando, transformándose, deviniendo unas en otras, en la búsqueda de una mayor complejidad que les permita adaptarse mejor a los cambios del medio y así perpetuarse en el tiempo. Bueno, y uno también podría acá hacerse la pregunta, ¿cierto? Antes describíamos todo un proceso que arranca desde el estallido inicial del universo y que termina hasta el día de hoy en la generación de la conciencia humana, ¿no? Y sus diversas civilizaciones históricas, etc. Entonces uno podría preguntarse cuál es el sentido de todo eso. ¿Para qué? ¿Por qué pasa eso? Se observa de esa forma en el desarrollo del universo. ¿Qué sentido tendrá eso? Es decir, la pregunta ¿es algo que ocurre azarosamente o es algo que tiene una dirección? ¿Es algo que está hecho, por decirlo así, premeditadamente? Es decir, el surgimiento de la vida que se da en este planeta y suponemos que debe existir también en otros, ¿es algo azaroso o es algo que tiene que ver con el desarrollo del universo en ese proceso de diferenciaciones, complementaciones, las estrellas, etc.? Pero no sería la evolución. Hay una evolución, ¿no es cierto? La evolución simplemente muestra que hay una dirección en los cambios, que los cambios no van en cualquier sentido. Yo entiendo por evolución, yo entiendo ir para adelante. Es lo que yo abstraigo, tengo como concepto evolucionar. Y a veces me planteo, yo tengo una cuestión muy personal, si tanto plástico, tanta bolsita, tanto material no reciclable nos lleva a un proceso evolutivo. Y no logro darme cuenta la diferencia. No sé si lo explico por ahí. Que no veo evolución en todo lo que el hombre hace, muchas cosas. No veo la evolución. Veo un cambio, veo una practicidad, pero no logro ver la evolución. Pero vean que estamos hablando de la ley de ciclo. Dice que las cosas no evolucionan en forma lineal, sino en forma de espiral, ¿no? O sea que hay momentos de oscuridad, momentos de mayor claridad, pero en general
en general a la larga hay una evolución. Claro, es un equilibrio. En algunos momentos hay, es como si uno tiene un paso para atrás y luego tres hacia adelante. Cuando surgió el plástico era el boom y fue lo mejor que nos pasó. Pero llegó un momento en que nos tapó, nos superó. Entonces por eso ahora se vuelve a replantear. Entonces vos te das cuenta de que el plástico, o sea, tiene sus partes malas. Entonces, bueno, hay que volver a evolucionar, a pensar Ven que hay y un surgir. ciclo. Entonces ahora estamos con las bolsitas que claro son pero eso también en algún momento va a cumplir su ciclo y va a volver a Sí. otra cosa. Esos ciclos, así como lo que ella describe respecto del plástico, los pueden ver ustedes en muchas actividades, en muchas cosas que ocurren en la sociedad. Y estamos Ciclos. los todo es así, va. Y salió una computadora y ahora, a vos que te gusta leer, a mí que también me gusta leer, yo, o sea, leía con esto. Y ahora mis hijos, cuando yo cumplí los 50 años, me regalaron una cosa que es un cuadradito así, que se llama el book, y entonces vos vas leyendo. Entonces yo digo, no puedo leer en esto. Y podés, porque si no seguiríamos con la silla grabada a mano de los plateos. Pero me llevó, qué sé yo, un mes acostumbrarme. Y bueno, y ahora leo en eso, o sea, pero uno tiene la capacidad también para enfrentarse a todas esas cosas porque te vas, o sea, a eso yo me refiero con evolución. O sea, porque vas aprendiendo y vas... Yo a veces me acordaba de la evolución. Yo, por ejemplo, veo que los adelantos así, tecnológicos, todo lo que tiene que ver con el confort, indudablemente son pasos hacia adelante. Pero lo que yo veo es digamos, este aspecto de lo humano. Eso es lo que veo que fue un retroceso. O sea, evoluciona muy de repente rápido. sí, ¿no? Decimos que estamos en una era de la comunicación y sin embargo me parece que estamos en que no nos entendemos. Bueno, no sabemos, pero eso no pasaba antes de eso que vos estás diciendo no pasaba antes del desarrollo tecnológico, porque vos estás diciendo que es una consecuencia del desarrollo tecnológico, ¿no? Es decir, hay una carencia humana, ¿cierto? Bien. Podría suceder que ahora comprendamos que hay esa parte que es necesaria entender. Y entonces ahora incorporemos lo tecnológico, porque nos puede ayudar, pero no convirtiéndolo en el centro de nuestra vida. No son incompatibles. De ser tan el automatismo, digamos. Porque Sí. tenemos autos y bueno, ya no caminamos y no conversamos con el vecino, o sea, las relaciones. Me parece que es lo que empezamos a... Todo se terminan las relaciones. Se va terminando en relacionarse con cada uno. No sé, una cosa simple como es observar eso, una noche estrellada. Observar, mirar, Luna, lo que hacían los sabios de la antigüedad, ¿no es cierto? Ciclos. Sí. Siempre podemos retomar el rumbo y ir para adelante. Bueno, seguimos. Ley de concomitancia. Todo proceso está determinado por relaciones de simultaneidad, con procesos del mismo ámbito y no por causas lineales del movimiento anterior del que procede. Con esta ley estudiamos las relaciones de simultaneidad con otros procesos que se desarrollan en el mismo medio. Esta visión discute con el pensamiento lineal y causalista, que trata de explicar los fenómenos solo en función de causa y efectos, aislándolos del contexto en donde estos se dan. Hay cierta dificultad para apreciar la relación entre fenómenos concomitantes porque estamos muy marcados por el molde de la línea del tiempo.
la causalidad, el antes y el después, y nos es difícil expresar que lo que se observa en un momento no es simple consecuencia de lo que pasó antes, sino de la existencia de un ámbito mayor en el cual están inmersos los fenómenos y que los condicionan según el momento del proceso, como también condiciona la mirada de quien pretende estudiar dichos fenómenos. Observen ahora. Sí. A modo de ejemplo, uno podría preguntarse, ¿por qué estoy aquí interesado en estudiar el método? Es porque cada uno de nosotros hizo un proceso individual que nos trajo hasta aquí. ¿O es porque simultáneamente participamos de un ámbito mayor que, por momentos del proceso, está generando una influencia en nosotros que hace que estemos interesados en estos temas? No es lo mismo entender mi situación si pienso que esta es puro devenir biográfico, sino solo causas y efectos, a tratar de entenderla relacionándola con el contexto social e histórico del mundo en el que vivo. Ahí está, bueno. Dice ley de concomitancia. Concomitancia quiere decir fenómenos que ocurren a la vez, que confluyen en un punto. Entonces, como nosotros entendemos las cosas en estructura, decimos que todo evento que ocurre en un lugar de la estructura es consecuencia de la transformación completa de la estructura en ese lugar. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿por qué, estamos con el ejemplo, ¿por qué estamos aquí ahora? ¿Por qué estamos aquí ahora? Entonces, uno podría decir, bueno, porque vi un papelito que invitaba a esto. El otro puede decir, porque escuché por la televisión que hablaban de esto. ¿Es solo por eso? ¿No? Porque muchas otras personas vieron y escribieron igual y no están acá. Entonces, ¿qué? Debería yo encontrar algo más para explicar por qué estoy aquí, ¿no? Entonces ya tengo que empezar a decir, bueno, claro, pero estas cosas me están preocupando en este momento porque estoy viendo que la vida está muy agitada, por ejemplo, que hay cosas que no termino de entender, ¿no? Es decir, ya empezar a relacionarse a cómo se siente uno en el mundo actual, en el mundo donde uno vive, en el momento actual. Y ahí influyen un montón de cosas. Está lo que me pasa a mí, lo que le pasa al otro, las cosas que leo en el diario, lo que pasa todos los días, los temores que tengo respecto al futuro, lo que me pasó antes, es decir, toda la influencia de la sociedad, de la estructura que es la sociedad, actuando sobre un individuo, ¿no? Es causa también de que uno esté aquí. Y además impulsos de uno también quisiera comprender más en qué vive, por ejemplo. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, eso es antiquísimo. Viene con el ser humano, siempre existió, querer saber. ¿Y por qué somos así? Bueno, hay un cúmulo de situaciones, un cúmulo de factores, y todos confluyen en una persona, o en 14 personas, para decir, queremos hacer esto, queremos ver de qué se trata, por lo menos lo que dicen ahí me da cierta curiosidad, quiero ver, a ver si tiene que ver conmigo. No es una sola causa, hay una enorme cantidad de factores, ¿entienden? Que se juntan para una persona. A lo mejor otro que estuviera en esa misma situación resulta que no vio papelito. A ese no le tocó justo lo que faltaba, digamos. Así que, para entender lo que pasa, cualquier tipo de evento que sea, hay que considerar todas las fuerzas que en ese momento están actuando. No es una simple causa y efecto. La ley de causa y efecto solamente da cuenta de algo muy parcial, una descripción muy parcial. ¿Por qué vino? Porque vio un papelito. Entonces yo digo que estoy acá,
Gracias a mi mamá la respuesta está bien dada también. Está bien, no, Si pero no es me hubiera parcial. tenido hace tanto tiempo años atrás, uno va por ahí más allá. Claro, pero ¿cuántos otros también tuvieron madre y no están acá? ¿No es cierto? Sí. Sí, O sea, Seguramente tu mamá tampoco querría que vos estés acá, porque puede ser eso también, o sea, se ve o bien o mal, o sea, siempre tenemos varias. Bueno, digamos, el papelito está, y un montón de gente pasó delante de ese papelito. Claro. Hay gente que se Claro, pero interesó a alguno en le eso, llegó por un y hay gente email, que al otro le siguió llegó por y la le tele, interesó. no llegó a todo el mundo por el mismo medio. Sí, sí, sí. No, no todos lo recepcionamos. Pero Sí, pero diferente el que a punto la es- cría, hay gente a la que le interesó, Construimos y lo hay gente a la que mismo. no Hay gente que está alerta, le interesa. está alerta en algunas cosas, entonces le sí, interesó. pero a mí me Pero ya son cosas que te hacen características de personas, que no las tienen otras personas, también voy a eso. Pero Que el lo puede haber punto- escuchado toda la ciudad de San Lorenzo, pero tenés una cualidad diferente a los otros. A lo mejor daban un curso de, no sé, taller mecánico, y a mí me iba a pasar, no sé, sí. acá. El tema sobre el que estamos hablando es que no se puede encontrar una única causa. Claro, supongo que uno se sintió tocado por eso de alguna manera. A mí me parece que a lo sumo podemos tener un denominador común. En este momento tenemos un estado de interés, una necesidad Una búsqueda. de abordar estos temas, independientemente de edades, posiciones, estratos sociales. O sea, la vida nos encuentra en este momento, y es maravilloso. Claro. Pero en algún momento vamos a tener que dejar de decir eso, ¿no? En algún momento vamos a tener que decir, ya sé que se trata. Hoy sí. Me interesa no, pero no puedo decir siempre porque si no. Cuando trato de entender una situación, tiendo a explicarla en función de algún elemento puntual a lo que llamo causa. Eso ya lo había leído. Esto que decimos no niega la libertad de elección, sino que nos lleva a reflexionar acerca de los límites dentro de los cuales puedo ejercer mi capacidad de opción. No, perdón, este párrafo me parece que no se ha leído. ¿No lo había leído? Cuando trato de entender una situación, tiendo a explicarla en función de algún elemento puntual que lo llamo causa. Pero también uno podría preguntarse, ¿es que solamente podría haber hecho esto? ¿O podría haber hecho otra cosa si se hubieran dado otras circunstancias? ¿Cuál es la circunstancia mayor que nos engloba? En esa circunstancia es la estructura de relaciones que se dan en un espacio social y en un momento histórico determinado. Esto que decimos no niega la libertad de elección, sino que nos lleva a reflexionar acerca de los límites dentro de los cuales puedo ejercer mi capacidad de opción. O sea, tengo opciones, siempre tengo distintas opciones, pero dentro de una, no es infinita mi libertad. Tengo libertad, pero dentro de condiciones. ¿Algo que ver con el libre albedrío? ¿Cómo? ¿Algo que ver con el libre albedrío? Claro, estamos diciendo que no es tan libre, que está limitado a opciones. Condicionado. Ley de superación de lo viejo por lo nuevo. La continua evolución del universo muestra el ritmo de diferencias, combinaciones y síntesis cada vez de mayor complejidad. Nuevas síntesis asumen las diferencias anteriores y eliminan materia y energía cualitativamente no aceptables para pasos más complejos. Esta ley nos habla de la transformación del individuo y su relación con los cambios del ámbito mayor dentro del cual se incluye. Nos permite estudiar lo compositivo de un objeto, fenómeno o situación, y explica cómo se da la dinámica de cambio dentro de un proceso. Relacionada con la anterior, explica que una estructura se desintegra porque no puede hacer frente a las nuevas situaciones que le impone el desarrollo. En cambio, los elementos más nuevos y de mayor vigor
se desarrollan desde su interior hasta desplazar al sistema más viejo. Este nuevo sistema es más complejo y evolucionado que el anterior. Muchos elementos son desechados porque ya no son útiles. Toda la experiencia es importante, pero muchos elementos no son constructivos, no son experiencias progresivas. Lo nuevo, sin embargo, está estructurado según las experiencias anteriores, en particular sobre las más recientes. A medida que una experiencia se apoya sobre otras que son progresivas, concomitantemente, las más regresivas quedan de lado. Según esta ley, lo que impulsa a la estructura del sentido evolutivo, a fin de ganar complejidad y capacidad de adaptación, es el proceso de diferenciaciones, complementaciones y síntesis, que podemos observar en lo interno de cualquier fenómeno que se da en el mundo, así como la propia conciencia. La conciencia humana aparece así para nosotros como una estructura activa y de desarrollo. Muy alejados estamos de la visión conductista del psiquismo, según la cual la conducta humana se puede explicar como simple reacción ante los estímulos externos. Esa visión de una conciencia pasiva llevó a creer que es posible domesticar a las personas, y así surgieron la propaganda y la ideología del control. La propaganda pretende manipular la mente para inducir determinada conducta consumista, mientras que la ideología del control pretende disciplinar a la sociedad por medio de un sistema de premios y castigos. Desde la perspectiva de esta ley, para comprender la vida de una persona, es necesario atender al modo en que la vida personal se fue desenvolviendo, según los elementos progresivos, los de mayor adaptación creciente, que al desarrollarse desplazaron a los regresivos. Cómo se creció cuando se pudo avanzar en este proceso de diferenciaciones, complementaciones y síntesis continuas, y cómo la vida pareció detenerse cuando no se pudieron superar los elementos regresivos. Bueno, entonces acá se habla de que en toda estructura en evolución hay algunos factores que son progresivos y otros que son regresivos. Es decir, factores que sirven a la evolución, al proceso posterior, y otros que deberían ser dejados de lado porque no sirven para pasos más complejos. Si lo vemos en la vida de una persona, en la biografía personal, ustedes saben que hay ciertas estrategias de vida que en determinado momento les sirvieron cuando estaban en otras etapas, pero que ahora no les servirían, ¿cierto? Por ejemplo, lo que se llama la conducta infantil. Bueno, la conducta infantil evidentemente es útil para la etapa de la infancia, pero si en un adulto se manifiestan conductas infantiles, uno dice, no ha crecido, digamos, ¿cierto? Sigue comportándose como si fuera un niño. Le pasa cualquier problema y empieza a hacer berrinches. Evidentemente la conducta adulta necesita de otro tipo de funcionamiento. Esas formas que eran útiles en la infancia ya no lo son para un adulto. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, en el desarrollo de la civilización. En la civilización humana, por ejemplo, en este momento, está pasando a otra etapa, a una etapa nueva. Porque hasta la época actual, es decir, hasta hace unos 50 o 100 años, que no es nada, las distintas civilizaciones estaban más o menos diferenciadas. Por un lado estaban los chinos, por
por otro lado estaban los árabes, por otro lado estaban los europeos, por otro lado los africanos. Si vamos 500 años atrás, encontramos tribus en América Latina, en América, en el continente americano, tanto al norte como al sur, que vivían en forma aislada y desarrollando también su propia cultura, de las cuales hay grandes monumentos. Así que bueno, pongámonos 500 años atrás. Todas las civilizaciones estaban más o menos separadas entre sí. Luego se fueron complementando. Se fueron complementando las diversas y diferentes civilizaciones. Una complementación que muchas veces asumió la forma de conquista, ¿no es cierto?, de matanza, de dominación, pero que otras veces asumió la forma de introducción de ciertos elementos. Por ejemplo, en términos generales, Occidente ha ido hacia Oriente llevando su tecnología. Y hoy vemos a los japoneses y a los chinos con gran tecnología que han desarrollado, siguiendo lo que recibieron de Europa. Pero a su vez vemos en Occidente la introducción del yoga, por ejemplo, de las filosofías orientales, cosas que ellos habían desarrollado y que hoy en día están permeando la vida de las personas en Occidente. Entonces se va dando una complementación creciente de las civilizaciones que pega un salto mayor cuando empiezan estas comunicaciones internacionales. La globalización, yo se la doy así a mis alumnos después. Y aparece la llamada globalización. Es decir, hoy en día prendemos el televisor y vemos lo que pasó en Japón hace unas horas, lo que pasa en Gran Bretaña, lo que pasa en cualquier lado. Es decir, los humanos vamos recibiendo todos más o menos la misma información. Entonces se va formando por primera vez en la historia conocida una civilización planetaria. Pero hay choques entre culturas. Hay prácticas que en ciertas sociedades se dan que no son aceptadas por otras. Por poner un ejemplo, el trato hacia las mujeres en el Islam actual no es aceptado por las formas occidentales. Y los árabes y los orientales no aceptan ciertas tendencias que son propias del mundo occidental. Entonces, ¿cuáles de esas tendencias van a formar parte del mundo del mañana? ¿Y cuáles van a quedar de lado? Algunas van a quedar de lado, otras van a avanzar. Hoy en día, por ejemplo, hay una fuerte tendencia hacia la ecología, una cosa nueva, que aparece ahora, pero cada vez hay más gente que está consciente de esa necesidad. Entonces, ciertas prácticas van siendo dejadas de lado. El tema del cigarrillo, por ejemplo, que fue impuesto por la sociedad de consumo, o simplemente para vender algo, ha terminado por ser cuestionado y ahora está en retroceso porque se comprende que es malo para la salud humana. Es decir, ciertos factores en la confluencia y en la evolución de las sociedades son progresivos. Por ejemplo, ¿es útil la tecnología? Sí, es útil, pero no podemos vivir esclavos de la tecnología. Está bien, pero es útil, está bien, lo incorporamos, pero vamos a hacer que esté a nuestro servicio, no que nosotros estemos al servicio del señor que nos quiere vender un televisor con más colores, qué sé yo. El tema acá es que en la evolución hay factores que son progresivos y hay factores que son regresivos. Los regresivos van quedando de lado y los progresivos pasan a la etapa siguiente. Por ejemplo, los judíos, en su desarrollo, más o menos 500 años antes de la época de Cristo, fueron esclavizados por
y lo llevaron a Babilonia, lo llevaron a vivir a la ciudad de Babilonia. Ya habían estado antes de esclavos en Egipto, pero habían regresado a la tierra prometida. De ahí los agarraron y los llevaron a vivir durante 2 generaciones completas a Babilonia. Pero estando viviendo en Babilonia, que era un punto neurálgico de la cultura de aquella época, se encontraron con 2 cosas. Por un lado se encontraron con la escritura, porque ellos no sabían escribir, no tenían una escritura propia. En cambio los babilonios sí. Y se encontraron con las teorías de Zoroastro, que hablaba de la creación del universo en base a 2 principios, el principio del bien y el principio del mal. Y los judíos incorporaron a su civilización esas 2 cosas. Trajeron el principio ya tenían un Dios, pero ahora resulta que el Dios tenía como una segunda pata, que había una especie de contra a este Dios. Entonces estaba el principio creador y el otro que le hacía la contra, la luz y la oscuridad. Y de ahí derivó a la idea esta de Dios y el diablo, ¿no es cierto? Pero además, como aprendieron a escribir, escribieron la Biblia por primera vez, que era un conjunto de tradiciones que habían pasado de boca en boca entre ellos. Pero ahora que sabían escribir, lo escribieron. Es decir, ellos incorporaron en esa civilización persa de Babilonia, a la que habían tenido por obligación, porque fueron esclavizados y llevados allá, durante 2 generaciones, incorporaron esos 2 elementos que fueron para ellos evidentemente elementos progresistas, y los trajeron a su civilización. Y luego esto terminó dando origen a la civilización occidental y cristiana, que es la base del occidente, ¿no es cierto? Porque el cristianismo nace dentro del ámbito de los hebreos y termina contaminando al mundo romano. Así que es un ejemplo de cómo 2 elementos progresivos, aún dentro de condiciones de sufrimiento y de esclavitud, se incorporan a una cultura y luego siguen adelante, porque son elementos que resultan útiles para la evolución de los pasos posteriores. Otras cosas que existían seguramente en aquella sociedad babilónica no fueron incorporadas por los hebreos. Bueno, eso mismo se puede ver en todas las civilizaciones. Así que bueno, con estas 4 leyes, ahora les invitamos a hacer este ejercicio que hice acá. Trabajo individual, comprender y resumir qué son las leyes y cada una de ellas.